Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, nuestra cita semanal con el conocimiento, la investigación, la innovación, lo que se desarrolla en nuestro país aquí en Uruguay. Hoy tenemos un programa que va a pasar, entre otras cosas, por lo que todavía es el impacto de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Recordemos que formalmente se celebró hasta el pasado domingo, pero de hecho tiene actividades todavía por varios meses por delante. Entonces vamos a conversar a fondo sobre la actualidad de la investigación científica en Uruguay con los decanos de las facultades de Química y de Ciencias aquí en Estudios. Vamos a volver a visitar un lugar que nos gusta muchísimo y es el túnel de viento que funciona en el ámbito del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental allí en la Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar de la piel de gallina. ¿Qué tiene la ciencia, el conocimiento para contarnos sobre esto que tiene que ver con algo que nos pasa a todos muchas veces y que es totalmente involuntario casi siempre? Pero vamos a arrancar nuestro programa hablando de algo que nos gusta mucho, cada vez que podemos lo mostramos y lo contamos, que es cuando la capacitación, cuando la innovación se cruza con una idea, se transforma en un esfuerzo, en un emprendimiento y en definitiva termina generando valor a partir de la aplicación de la ciencia y encima en este caso con un impacto ambiental positivo y con un montón de virtudes. Vamos a conocer a Revio y arrancamos con este video. Revio es un emprendimiento uruguayo que surge de la visión científica de Valeria De Angeli, ingeniera química, y Diego Lois, ingeniero industrial. En 2020, estos emprendedores transformaron su conocimiento técnico en una solución real, validando fórmulas propias con el respaldo de instituciones como la ANI y la Fundación Ricaldoni. Sus productos, creados en base a componentes vegetales como el coco y el maíz, son totalmente biodegradables y cumplen con los estándares internacionales de seguridad. Su impacto ambiental positivo integra la economía circular, utilizando envases de plástico reciclado y un sistema de retorno que permite recuperar hasta el 80% de ellos, garantizando una limpieza efectiva que no deja residuos químicos ni microplásticos en el ecosistema. Bueno, ahí veíamos una introducción, una presentación sobre Revio. Valeria De Angeli, después me vas a aclarar porque lo veo escrito sin tilde, ¿De Angeli o De Angeli? De Angeli. De Angeli, gracias. Ingeniera química, bienvenida a Sobre Ciencia, muchas gracias. Muchas gracias. Valeria, tú y Diego, tu compañero además. Sí, mi esposo, sí. Tu esposo. En el 2020 es un año muy pandemia. Sí. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se les ocurrió dejar sus trabajos? Digamos, los dos tenían sus ocupaciones. Sí. Y meterse en este nicho, en este rumbo que es de emprender en base a la investigación y el conocimiento. Sí. Bueno, fue como otro hijo que tuvimos, digamos. Claro. Es un emprendimiento familiar, somos familia. En ese año nosotros no dejamos de trabajar en otras actividades, pero sí teníamos esta idea hacía mucho tiempo, somos muy apasionados por la industria, por el valor que eso derrama, y queríamos transformar esas ideas en algo, bueno, justamente, que diera valor, que fuera algo tangible. Y bueno, y ahí fue que inició todo el camino, mediante, bueno, Fundación Ricaldoni mediante, Capital Semilla de Ande mediante, donde pudimos ir bajando a tierra la idea a que se consolidar algo concreto, de uso, bueno, para el hogar. Cotidiana. Exacto. Pero aparte es muy común, a ver, que en cualquier charla, en reunión familiar, que alguien dice, tú sabes que tengo una idea, y te dicen, bueno, ¿y por qué no la haces? No, es muy complicado, es emprender. Sí. Ustedes ahí... Eso me decía mi esposo, claro. ¿por qué no haces algo con esa idea que Claro. tenés hace tiempo? Y dejamos de hablar Claro, de la idea. claro. Y bueno, la verdad que fue muy importante el apoyo de Ricaldoni. Claro. Fue muy en el inicio, pero sin duda que fue re importante. Claro, la Fundación Ricaldoni, de la cual hablamos en este programa infinidad de veces, pero bueno, siempre hay gente que tal vez no lo sepa, es una fundación que en el ámbito de Facultad de Ingeniería se dedica, Exacto. entre otras cosas, a esto, ¿no? A dar Exacto. soporte, apoyo, capacitación a veces para entrar en el mundo de los negocios. Exacto. Y salir de la academia. Exacto. A la calle. Exacto. En nuestro caso, además, nuestra experiencia profesional era
también era en la industria, o sea, no era tanto de la academia, pero era desde lo técnico, bien desde lo técnico. Entonces, el mundo emprendedor, empresarial es otro mundo, que bueno, que esos nexos de esas instituciones son muy útiles, ¿no? Está bueno. A ver, hablamos de Capital Semilla, de Ande, creo que también en algún momento hubo un aporte de ANI. Fue junto con con Ande, el rol de la Fundación Ricaldoni. En definitiva, ¿cuándo se dieron cuenta que estaban emprendiendo? Es decir, bueno, pasamos la etapa y ya de acá no hay vuelta atrás. Bueno, por la naturaleza de este emprendimiento hay todo un tema regulatorio implicado. Entonces eso fue en el 2021, donde hubo que formalizar una empresa, habilitaciones ministeriales, registros, etcétera. Entonces, ahí es cuando decís, hay que venderlo, esto. Ahora, o sea, hay que ver, validamos la idea técnica, validamos que hay un interés comercial, pero hay que sostenerse porque la gente, el consumidor, te elija. Entonces, te diría que sobre el 2022 es cuando empezamos con esa actividad comercial un poco más fuerte, o digamos con ese foco, que nos falta mucho todavía, ¿no? Pero ahí es cuando iniciamos. Ustedes tuvieron en definitiva, o como decís vos, ¿no? Vos una idea y tu marido diciendo, bueno, dale, hacela. Y esto se transforma. Yo acá es fácil darse cuenta, jabón para ropa, detergente para platos, ya después ya las tirillas esas, ya me vas a explicar de qué se trata. Pero en definitiva, todo esto es a base de plantas. Exacto. Porque también podía decir, bueno, en realidad tengo una idea para hacer un detergente para ropa, igual que los otros, pero más barato. Sí. Sin embargo, fuiste para otro lado, pues fueron para el lado de lo sostenible, de lo ambiental, de un impacto lo menor posible. Correcto. Después está el tema de los envases también. Correcto. Pero, ¿qué pasó ahí? Por un lado, hay como una motivación desde hace muchos años de ser medios obsesivos con la eficiencia de los recursos. Es algo capaz un poco de formación profesional, haber trabajado en la industria, ¿no? Que cualquier cosa que se use, cualquier actividad humana tiene impacto, eso es inevitable. Entonces, bueno, lograr hacer las cosas con el menor impacto posible y si hasta puede haber un impacto positivo, mejor. Por otro lado, yo quería consumir este tipo de productos y no los encontraba y conocía que había materias primas, moléculas, o sea, había posibilidades de formular este tipo de productos, pero bueno, no sé si por algún motivo acá no estaban, acá y en la región no estaban. Entonces nació del interés de hacer las cosas de esa manera, pensando desde la cuna a la tumba, como se dice, un producto, no solo la fórmula, no solo el costo, que el costo lo tiene que hacer viable, pero también todo lo que implica la producción, la elaboración, la devolución del envase, cómo se aplica, etcétera. Entonces surgió un poco por eso, por un interés propio, por buscar este tipo de productos y transformarlos en algo que fuera viable comercialmente. Yo los mencioné recién, jabón para ropa, detergente para platos, aquí esto también es para ropa, es para ropa en otra y hay uno para lavavajilla automática. Bien, estos serían hoy los 4 productos que ustedes ya tienen. Tenemos algunos más, tenemos suavizantes también de base vegetal. El valor, digamos, de nuestros productos, además del origen de las materias primas, es que todos sus componentes sean biodegradables, no solo lo que pide la reglamentación técnica. No ponemos ningún componente tampoco que tenga persistencia, aunque cumpla una función en el lavado. Nosotros buscamos dar esa buena eficiencia o eficacia en el lavado, ajustando la fórmula con componentes de origen vegetal y de alta biodegradabilidad. Los formatos estos que comentaba son formatos sólidos que son como una vuelta más todavía hacia la eficiencia de recursos, porque no tienen agua. En general, digamos, la industria trata de que uno use más cantidad de todo porque, bueno, genera más movimiento. Sin embargo, una de las claves para la sostenibilidad es usar lo justo. Sí, exacto. No sobredosificar, no poner más agua de la necesaria, no poner lo que se llama elementos cosméticos, o sea, colorantes, fragancias o cosas que no cumplan ninguna función. Y hay otras cosas que también van en las fórmulas habituales o cotidianas que realmente tienen una tendencia a quedar en el agua, a quedar en la tierra. Nosotros buscamos, bueno, por eso, desde el diseño,
ya ir como para otro lado, ¿no? Dos cositas para redondear, porque si no me voy a matar si no te las pregunto. Primero, hablamos de biobasados, que tiene que ver con bueno, en base a plantas. Correcto. ¿Cuáles son, digamos, no sé si para todos hay algún principio en común o cuáles son las materias primas? Sí, básicamente lo que trabajamos son con aceites vegetales. Los detergentes o tensioactivos, que es lo que lava, lo que limpia, pueden venir de aceites vegetales o pueden venir de origen fósil, derivados de petróleo. Claro. No necesariamente es malo que venga del petróleo, pero es una fuente no renovable. ¿Tá? Entonces, al trabajar con materias primas, aceites de coco, almidones de maíz, enzimas de industrialización biotecnológica, se trabaja con una materia prima, un recurso renovable, ¿no? Que tiene un ciclo mucho más corto y que es renovable, que puede tener también una incidencia en la captura de gases de efecto invernadero, claro, por el propio crecimiento de la planta. Creo que ahí te respondí. Bien. Y la última parte, la de los envases, que no es menor, sí, porque ya de por sí los envases, su origen viene de plásticos recuperados. Exacto. Pero además tienen como toda una manera de recuperar el envase y volver a usarlo. Claro, lo que se conoce como logística inversa, que es básicamente cuando yo entrego en un punto de venta, los clientes que devolvieron el envase allí, eso vuelve en ese mismo traslado. Entonces no hay un doble traslado. Bien. Nosotros trabajamos con más o menos 50% de material post-consumo en la botella. Material post-consumo quiere decir plástico ya reciclado. ¿Tá? Y justamente el valor, o sea, el reciclaje en sí mismo es bueno, pero es muy demandante de recursos también. Claro. ¿Tá? Humanos, de agua, de energía. Entonces, si uno logra tener un sistema robusto de retornabilidad, es incluso más beneficioso. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en que el envase vuelva, y tenemos después todo un sistema de acondicionado y lavado para justamente después proteger la calidad del producto, ¿no? Bien, Valeria, la última, o sea, en realidad esto no es una publicidad, pero yo creo que si alguien se quedó con las ganas de probarlo, ¿cómo hacen para conseguirlo? Bueno, tenemos redes, sitio web, y después nos encuentran en varios puntos de venta, de algunos tipos masivos, de algunos supermercados, y algunas tiendas naturales, de alimentos. Estamos bastante presentes. Revio no es ni más ni menos que una manifestación más del conocimiento que ustedes obtuvieron en sus carreras universitarias, correcto, ideas, ganas de laburar, ganas de mejorar un poco el planeta con la parte sostenible. Contribuir con algo. Y ponerlo en marcha. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Gracias. Pausa en Sobreciencia y ya volvemos con Daniela y con Alexandra. Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad. En el primer bloque hablábamos de conocimiento aplicado al sector productivo, innovación traída a partir de ideas que se ponen en marcha, primero en el ámbito universitario y después llegan a nuestros hogares. Ahora vamos a seguir hablando de ciencia porque eso es lo que atraviesa todo el programa, pero de algo bien distinto que me pidió Daniela que no les cuente nada. Miren, no les voy a contar nada. Bueno. Sí, porque me haces spoiler. Exacto. No, y vamos a presentar el primer programa de primer informe de un ciclo que, poniéndonos así creativos, se va a llamar algo así como Sin Querer Queriendo. Opa. Ha sido un homenaje al Chavo del Ocho. Pero sin querer queriendo, porque vamos a hablar de esos fenómenos, esas reacciones que tenemos en el cuerpo y que muchas veces no nos damos cuenta, que son involuntarias, que no las podemos reproducir por nuestra propia voluntad y que pensamos que son inútiles o que no tienen una función. Pues no, pues tienen una función. Todo es por algo. Exactamente. Les vamos a invitar a entender el cuerpo en este ciclo como un sistema inteligente, un cuerpo que reacciona, que se adapta y que que desarrolla determinados mecanismos o fenómenos que tienen una explicación, una historia evolutiva, o sea, pueden tener también un origen en la evolución que después fue mutando o que permanece hasta hoy menos visible o menos evidente.
¿Y qué son esos fenómenos como el bostezo, la piel de gallina, el hipo, el estornudo? El hipo, tremendo. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a entrar desde la ciencia en estos fenómenos que hacemos sin querer queriendo. Exacto, muy bien. Ahí está. Y de la mano de alguien que sabe del tema, porque en realidad no es que sea experto, en este caso, en el programa de hoy, en la piel de gallina, sino que es neurocientífico, porque muchos de estos mecanismos tienen una base en la neurociencia. Entonces, vamos a recorrer este ciclo de la mano de José Pedro Prieto, investigador del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Ciencias, que nos va a ir contando programa a programa, informe a informe, la ciencia y las explicaciones biológicas detrás de estos fenómenos que no sabemos por qué pasan y para qué. Y sobre todo el para qué. Exactamente. Bueno, y por eso en la primera parte, en la primera entrega y en esta primera parte del informe le preguntamos a José qué es la piel de gallina y cómo funciona. La piel de gallina es un reflejo involuntario que está generado principalmente por el frío y también emociones intensas, en donde se eriza el pelo, se levanta. Lo que ocurre si nos centramos en el pelo, vemos el folículo piloso, la piel, el pelo, y en realidad también hay un músculo, que es el músculo erector del pelo, que une el folículo piloso con la piel. Entonces esos tres elementos son los que importan acá. Cuando se activa por esos elementos, el músculo erector del pelo se contrae, y eso contrae todo el folículo piloso, el pelo se levanta. Para entender bien cómo es que se genera esto, y hay que conocer un poco más lo que es el sistema nervioso simpático. Es una red de nervios que salen del tronco encefálico y la médula espinal hacia todo el cuerpo. Ahora, la función de este sistema nervioso simpático sobre todo es preparar el cuerpo para la alerta, la respuesta, ¿sí? Periodos como de actividad. Está asociado al famoso también proceso de lucha-huida, ¿sí? Es un punto que hay que tomar decisiones fuertes frente a una amenaza, por ejemplo. Bueno, el sistema simpático es quien llega hasta estos tres elementos, hasta el folículo piloso y hasta el músculo erector del pelo, y es el que frente a una amenaza o frente a emociones intensas o al frío, lo activa y ahí genera esa erección del pelo. Y con eso también se ven esos bultitos en la piel, que es la famosa piel de gallina. Pues el frío o las emociones en realidad lo van a activar por mecanismos distintos, pero los dos activan el sistema nervioso simpático. El miedo es muy efectivo en esto y se ha estudiado mucho, por eso siempre se habla solo desde el miedo. Pero también todos sabemos que de repente escuchamos una canción que nos mueve y se nos pone la piel de gallina, o con un tacto placentero, o algo que nos emociona mucho. Bueno, buena introducción, Dani, al tema, que es como bien decís, ¿no? Uno totalmente ajeno a lo control, que pasa en ¿no? nuestra biología, Claro, exacto. Acá ya sí. estamos hablando de ciencia, ¿no? Sí. Estamos hablando del sistema simpático, estamos hablando de un músculo que se acciona cuando este sistema interactúa con otros sensores y otras partes del organismo. O sea que hay mucho más que solamente lo que vemos, que es unos pelitos levantados por frío, por emociones, por miedo, ¿no? Pero por supuesto le preguntamos, seguimos preguntándole a José si la piel de gallina es útil, de dónde viene originalmente, y como toda acción que tiene un fundamento también puede funcionar mal. ¿Qué pasa cuando funciona mal? Esto es lo que nos contó en la segunda y última parte del informe, y yo te saludo. Dale, nos vemos hasta la semana que viene. Dale. Está presente en todos los mamíferos. Entonces, ¿qué función puede tener en mamíferos con mucho pelo? Bueno, al erizar el pelo, eso lo que generaría es una capa más ancha de pelo, entonces uno pensaría que retiene mejor el calor, entonces ayuda a regular la temperatura. Sí, a nosotros eso no nos sirve. Por otro lado, también, con el sistema simpático, que hablamos de esto, de esta acción en lo que es la huida o la lucha-huida, también tiene una función de plantarse frente a una amenaza e intentar disuadirla, pero eso tampoco nos funcionaría mucho a nosotros.
También hay algunos estudios que proponen que si bien puede ser en nosotros como un reflejo vestigial, y esto significa que es algo que era útil en nuestros antepasados evolutivos, también se vio que la activación del sistema nervioso simpático y la piel de gallina tiene algunas funciones en mantener el funcionamiento correcto del folículo piloso. Se ve que alteraciones en el sistema nervioso simpático, cuando este sistema ya no funciona tan bien o lo bloqueamos, eso altera la funcionalidad del folículo piloso y el crecimiento del pelo. Entonces se cree que mantenerlo quizás pueda ayudar a mantener la buena actividad del folículo piloso. La piel de gallina es un reflejo involuntario, también de normal, no es nada patológico, a todos nos pasa, pero yo tenía un profesor de biología en sexto de liceo, que siempre lo recuerdo en medicina, el profesor Laforgue, que siempre me decía, bueno, todo lo que funciona bien puede funcionar mal. Entonces, cualquier elemento patológico que pueda alterar el sistema nervioso simpático, la parte que llega hasta el folículo piloso, bueno, eso puede alterar también la piel de gallina. Y hay algunos casos reportados que se reportan en revistas científicas o médicas, porque justamente son casos que son raros, entonces nos permiten, al investigarlo, ganar conocimiento de estas cosas, que muestran, por ejemplo, una persona que empezó a tener piel de gallina constantemente, y lo más importante también es que no se le iba, no lo dejaba dormir, muy molesto. Y bueno, al final, frente a esto que era muy molesto, en una resonancia magnética, ahí le detectaron que tenía un tumor en el cerebro, en el lóbulo temporal. Entonces, eso presionaba una zona de actividad que generaba la activación del sistema simpático. De todas maneras, eso lo operaron, se quitó el tumor, la persona a los 2 años se controló y se recuperó sin problemas, o sea que fue un caso de final feliz, pero estas cosas pueden pasar, ¿sí? Son casos que te ponen la piel de gallina. Perdón, no me pude contener ahí. Sí, lo entendemos. Uno cuando tiene el chiste ahí no te podés contener, lo tenés que largar y realmente... Y si te parás frente al túnel de viento, y también te da piel de gallina, Alexandra. Bueno, impresiona el túnel de viento, sí, claro, de la Facultad de Ingeniería. Y la verdad hemos hablado en más de una ocasión del túnel de viento. Y bueno, hemos ido más de una vez con el equipo de rodaje allí a la sede del Instituto del INFIA, ¿no? El Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que bueno, allí está el túnel de viento, que impresiona, tiene 17 metros de largo, tiene 2,5 metros de ancho y 1,80 de altura, y se hacen muchas investigaciones allí, más allá de que presta un servicio... Claro, se hacen investigaciones universitarias, pero también se utiliza para moldear futuros edificios, instalaciones, temas de transporte. Claro, nosotros vemos muchas construcciones en Montevideo, principalmente de edificios o de comercios, y bueno, una de las tantas cosas que se estudian es cómo va a ser el viento en esa construcción. Obviamente estamos hablando de una escala, bueno, lo van a explicar bien ahí los que saben. En esta oportunidad hablamos con Ignacio Franco, que es ingeniero, es doctor, es docente, responsable de estudios aerodinámicos de allí, del laboratorio, que se llama así, Laboratorio de Túnel de Viento, que nos cuenta justamente qué tipo de pruebas hacen en el túnel de viento y para qué. Lo vemos. Estamos en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería, que está instalado en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, y la principal función que tiene el túnel de viento es simular el viento atmosférico. Eso es lo que nos permite simular el viento en el que vivimos nosotros, digamos, la capa límite atmosférica, que vendría a ser la primera capa de aire de la atmósfera, y es donde vivimos nosotros, donde están los edificios, donde están los autos, los puentes, todas las obras de ingeniería que interactúan con el viento, digamos. Las capacidades que tiene el túnel de viento permiten proveer varios servicios, digamos. Uno de ellos es la calibración de instrumental. Digamos, hay unos instrumentos que se llaman anemómetros, que son instalados en distintas estaciones meteorológicas, que puede ser en aeropuertos o agronómicas, que se utilizan para caracterizar el viento, y esos instrumentos, por su principio de funcionamiento, tienen que recurrentemente pasar por el túnel de viento para ver cómo están funcionando, si están viendo bien, mal, y ajustar la ley de funcionamiento.
Otra línea de trabajo que tenemos es el estudio de la interacción del viento con edificaciones o estructuras. En particular, en las edificaciones, de las líneas de trabajo que más interesan es caracterizar cómo el viento escurre en torno a las edificaciones, o sea, si el hecho de que uno construye un edificio va a generar vientos altos en su entorno o no. La metodología del ensayo depende un poco de qué tipo de ensayo estemos realizando. Si estamos en esto de confort eólico, principalmente lo que medimos es el viento en torno a un modelo a escala, que se parece mucho a una maqueta. Cuando hacemos un modelo a escala del edificio o la construcción que sea, la colocamos en el túnel y medimos el viento en torno a él. En los casos de los ensayos más estructurales, digamos, depende un poco de qué tipo de ensayo sea, pero a grandes rasgos construimos un nuevo modelo a escala y a ese modelo lo que hacemos es instrumentarlo para poder medir las presiones que ejerce el viento en torno a la cáscara de ese edificio. A partir de esa información, el calculista puede determinar qué cielos rasos colocar en los balcones, qué techos colocar, qué aberturas, digamos, ese tipo de información se saca de ese tipo de estudios. La realización de estos estudios previos es algo importante en el desarrollo de construcciones complejas, particularmente porque ante el desconocimiento de las variables que controlan el viento, el peatón o los esfuerzos estructurales, el diseñador, si no dispone de información, va a tener que sobredimensionar la estructura o ser muy conservador en su diseño. Digamos, eso muchas veces limita el alcance del diseño y además también puede, en caso de que haya cometido un error en su sobreestimación, digamos, puede poner en riesgo por vibraciones o rotura de alguna abertura o voladora de algún techo. Acá la información que proveemos en el estudio permite que el diseñador tenga información certera de cuál es la realidad que va a enfrentar la edificación y no corre riesgo ni de quedarse, digamos, corto con su diseño y que se rompa o genere incomodidad en el entorno, ni sobredimensionar demasiado, que lo que significaría sería encarecer la estructura o mismo imposibilitar algún tipo de diseño complejo. Aplicaciones obviamente muy claras en tema de arquitectura o de la ingeniería de obras de gran volumen, pero tiene un montón de otras aplicaciones y lo hemos visto, ¿no? Hasta para árboles frutales, vehículos para de vegetación, para espacios donde van a transitar las personas. Espacios públicos. Claro, espacios públicos. Es realmente poder contar con este túnel de viento en la Universidad de la República nos decía Ignacio que es único en Uruguay, que presta estos servicios y también, que es muy importante que esté dentro de la UDELAR, ¿no? Que hay algunos túneles en algunas universidades de la región, pero no de este porte. Y que también trabajan en colaboración en muchos casos. Lo que estábamos viendo ahí, que hemos ido más de una vez, pero hoy cuando fuimos ahí con el equipo de rodaje al túnel de viento, estaban estudiando el proyecto Médanos de Rafael Viñoli y Arquitectos, que se va a realizar allí en el Pinar. Y Ignacio nos cuenta también la importancia que es contar con este túnel de viento para poder hacer todos estos estudios y también en esto de que estos servicios que prestan de manera a privados también son inversiones para poder mantener el túnel de viento para investigaciones de grado y de posgrado, ¿no? Y para formar recursos humanos en este sentido, lo vemos en la última parte del informe. Esto lo usamos para posicionar el instrumento que queramos en el lugar que queramos del modelo, digamos, ¿no? Lo podemos acercar y alejar del modelo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Médanos, que está instalando el estudio Rafael Viñoli en el Pinar. En ese proyecto lo que hicimos fue caracterizar justamente el confort eólico, que es estudiar cómo va a percibir la gente que circule en torno al edificio el viento in situ. Y también un estudio estructural más que nada enfocado en caracterizar qué techos y aberturas deberían colocarse en la edificación. Lo que se ve es un modelo a escala, él está en escala 1:200 de lo que va a ser la edificación al final. En la envolvente de ese edificio hay puntitos de donde medimos la presión y también alrededor de ello, de este edificio, con el distinto instrumental, colocamos medidas de velocidad de viento que nos permite, con alguna medida de la estadística en el sitio, estimar qué es lo que va a acontecer, en sí calcularlo cuando esté instalado el edificio final, digamos.
En la etapa preliminar de los ensayos cuantitativos, digamos, o sea, cuando queremos ver cómo escurre el fluido, que es algo más conceptual, no está tan apegado a números, lo que hacemos es un ensayo de visualización, que es un ensayo reconocido internacionalmente, digamos, para caracterizar justamente qué tipo de estructuras genera el viento en torno a la edificación. Entonces, eso lo que nos permite es identificar a gran escala dónde podrían haber zonas conflictivas en el viento. Si vemos que el humo cortado por el plano láser muestra una aceleración del fluido en un lugar, o algún tipo de estancamiento, o un vórtice, que son como remolinos que consideramos que puedan ser riesgosos, tanto para la estructura como para el confort de las personas, nosotros cuando hagamos la medida nos enfocamos en medir en esos lugares y tratamos de cuantificar esos fenómenos que primero caracterizamos cualitativamente, digamos. Trabajamos en torno a edificaciones o construcciones relativamente complejas, que se alejen un poco de la norma. Entonces, en ese caso es que se acercan a nosotros, digamos. Este tipo de estudios nos permite, aparte de enfrentarnos a retos nuevos, también financiar el mantenimiento del laboratorio, que es un laboratorio bastante costoso, digamos, y que es difícil que se cubra con el presupuesto de la universidad, claramente. Y este laboratorio también, con ese presupuesto, puede albergar otras tesis de grado, maestría, e incluso funciona de laboratorio en cursos de grado, o sea que el último nuestro sería poder mantener esta instalación para poder prestar el servicio a estudiantes y de grado y posgrado y para desarrollar conocimientos. Tengo un pálpito, pero esto es totalmente traído de mi imaginación. De tu percepción. El año que viene, en ese túnel de viento, tal vez se diseñe un auto de carrera. Y por acá Todo me puede quedo. pasar. Y por acá me quedo. Y por acá me quedo. Bueno, lo dejaremos nos dejaste con la intriga. Algo vamos a adelantar pronto. Bueno, hemos presentado un proyecto de un camión, Sí, varias recuerdo, cosas, pero es muy importante y tiene mucho valor poder contar con un laboratorio como este aquí en Uruguay. Gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. Volvemos con los decanos de las Facultades de Química y de Ciencias, Álvaro Mombrú y Juan Cristina. El 23 de mayo en este país se festeja, se celebra, se conmemora, usted elige el adjetivo que más le gusta, el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología. Para muchos es un día de festejo, para otros, como también hay reclamos, cosas para ver, otros quieren aprovechar la instancia para discutir, entonces bueno, cada uno elige el tono que le da, pero no es una fecha que es importante, que nos tiene que traer, aunque sea por la excusa del calendario, algunos temas a la discusión. Si bien este año se está hablando un poco más de temas de política, de ciencia, gobernanza, no es de eso que queremos hablar en esta charla. Queremos hablar de cómo se hace ciencia en Uruguay. Y por eso les agradezco mucho a dos personas que recorrieron toda la carrera científica, desde tiempo de estudiante hasta su presente, decanos cada uno de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú. Gracias por venir a Sobre Ciencia, bienvenidos. No, al revés, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Con todo, y ustedes que tienen ya un buen recorrido, hoy ya no lo miran como loco a una persona, una gurisa, un gurí que dice me gustaría seguir el recorrido de la ciencia en Uruguay. ¿Cómo era cuando ustedes hicieron ese planteo allá, en el momento de decidirlo? Compañeros de generación, en mi caso, me decían que no dejara de estudiar. O sea, se visualizaba como, bueno, abandona los estudios y se va a dedicar a algo que no tiene nada que ver con lo académico, con lo científico, con lo técnico. Y hoy por hoy estoy seguro que a nadie le preguntan eso. Y eso revela de que hemos recorrido un camino, entre todas y todos quienes trabajamos en lo que es ciencia y tecnología, que hace que la población esté un poco más sensibilizada al respecto. Sin duda que nos ayudó bastante el tema de la emergencia sanitaria. Sin duda. Sí, en realidad, bueno, más o menos está bueno, ¿y en serio qué vas a estudiar? ¿No? Era más o menos la... Claro. Y eso creo que afortunadamente ha cambiado. Mismo cuando volví al país en el año 1995 y uno decía,
¿Y usted qué hace? Yo soy virólogo, estudio virus, muy bien, ¿qué tal? No, bueno, después vino la pandemia y claro, tenía que el celular no terminaba de sonar. Yo creo que eso habla un poco también de estos cambios que en realidad Álvaro y yo tratamos de inculcar en las nuevas generaciones, porque en realidad nosotros dos estamos hoy acá por los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Que en definitiva el siglo XXI tiene un segundo nombre, ¿no? Se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Según datos que encontré, y si bien no hay un número exacto, entre sus dos facultades generan más o menos el 35 o 40% de la producción científica de Uruguay, que hay muchas maneras de medirlo. La más fácil, si se quiere, es a partir de las publicaciones, que no es toda la ciencia, pero es un parámetro. De todos modos, también tienen la mayor carga de investigadores de dedicación total. Sin embargo, no son los únicos centros de estudios que investigan en Uruguay, prácticamente todos en sus áreas lo hacen, pero los miran como... ¿Ustedes sienten que tienen la responsabilidad de preservar la instancia de la investigación en sus ámbitos? Sí, a ver, creo que la ciencia es una construcción, y esa construcción primero... no existe ciencia en una sociedad si la sociedad no ve a la ciencia como parte de su cultura, ¿no? O sea, si el vecino no ve que lo que hacemos nosotros tiene algo que ver con ello, que no somos una manga de locos, que estamos en una torre de marfil, que un poco era como se presentaban incluso las grandes películas del cine, ¿no? El científico loco. Sí, con la túnica. Y bueno, y eso también obviamente depende de generar políticas públicas que permitan a nuestros jóvenes insertarse en un mundo muy difícil, y que en el cual ya no se depende solo de materias primas o ser una plaza financiera. Se va a depender de lo que cree la mente de nuestros jóvenes, ¿no? Sí, creo que nos pasa en química, en Facultad de Química, también le pasa a Facultad de Ciencias. Somos realmente el referente en la generación de científicos, de químicos en el país. No hay otra Facultad de Química, por ejemplo. Y eso es en sí mismo una gran responsabilidad que la asumimos como tal. Hay muchas áreas de lo que es la producción en el país, área del medicamento, área alimentaria, un país con tanta importancia en lo agroalimentario, depende de quiénes egresen y cómo egresen de nuestras casas de estudio. Y desde ese punto de vista realmente es una responsabilidad en todos los planos, porque nos toca jugar en todos los puestos de la cancha, desde la formación hasta la promoción de lo que es la actividad científica para que jóvenes vean su futuro posible dentro de las carreras que impartimos. La Universidad de la República, que en definitiva es la responsable por lo menos del 80% de la producción científica en este país, siempre va a tener, y está bien que así sea, más demandas, porque esto no se detiene. Pero yo veo, el proceso nuestro, desde los 11 años que hace que existe sobre ciencia, y yo estoy viendo otra UDELAR, sobre todo en esto, en generación de conocimiento, en los salarios, en la posibilidad de ofrecer algo un poco más digno a quien se quiere dedicar a la investigación. Vamos en el buen sentido, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, que vieron el camino mucho más largo que yo? Yo creo que vamos en el buen sentido, pero necesitamos transformaciones. O sea, no es que en el Uruguay no se haya hecho nada. Por ejemplo, desde que terminó la dictadura hemos generado programas muy exitosos, por ejemplo el PDCIVA, en el cual Álvaro estuvo muy involucrado, el Sistema Nacional de Investigadores, la Agencia Nacional de Investigación, nuestra propia Facultad de Ciencias, etcétera. Lo que pasa es que el mundo no espera, claro. O sea, no espera que invertamos en generar en nuestra gente joven esos desafíos tecnológicos, porque hoy el dominio no está simplemente en la plaza bancaria o en
producir materias primas. El dominio es tecnológico, o sea, las sociedades desarrolladas depende mucho de ello, que si bien hemos avanzado, bueno, ahora hay otras señales, se ha creado una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, hay un programa Uruguay Innova. Bueno, a nosotros lo que nos preocupa por los que vienen atrás de nosotros es que si bien no podemos decir que en el Uruguay no se ha hecho nada, las velocidades que tenemos los uruguayos no son las que se necesitan para llevar adelante programas que realmente impacten. Sí. Por hablar de algo que realmente nos convocó en alguna entrevista anterior, el tema de Bio-Nanofarma en 2019 era tecnologías disruptivas, nanotecnología, biotecnología. Era algo que realmente estaba en la cresta de la ola en cuanto a impacto, en cuanto a posibilidades de desarrollo. Y fíjense que en 2020 tuvimos la pandemia y en 2024 tuvimos el desarrollo de lo que es inteligencia artificial generativa para poder trabajar en distintas áreas del conocimiento. Y hoy el que no usa inteligencia artificial y está corriendo el riesgo de cierto nivel de obsolescencia. Entonces, como dice Juan, no espera. Claro. Esto hay que estar versátil, dinámico y ágil. Es que me meto en sus especialidades. La posibilidad de experimentar lo que se llama en la jerga in silico. Es decir, bueno, se me ocurre que si una molécula se compone de tal manera de poder probarla y sus propiedades, sus características, si no tenés una herramienta poderosísima de informática no podés. Ustedes que están, ya han llegado al nivel de ver dónde está el punto débil de un virus, por dónde se le puede entrar, o cómo mutarle su ARN, si es un virus de ARN, para que cumpla una función beneficiosa. Y no, todo esto, hasta hace poquito, era una linda novela y poco más. Pero todo esto, como dice Álvaro, o sea, si no tenés las herramientas para trabajarlo, lo lees en los libros. Yo creo que es un poco así. Además, hoy, digamos, tenemos que dejar de lado esa idea que tenemos de esa pequeña aldea, ¿no? Con esas suaves ondulaciones, ¿no? Hoy, no sé, hoy estamos en contacto con los colegas que están trabajando en un brote de ébola en África. Claro. Cuando la ciencia, no hay una ciencia uruguaya, una argentina y una francesa. La ciencia es una sola y en realidad lo que hablaba Álvaro, por ejemplo, cuestiones muy disruptivas pueden significar una ventaja tecnológica que no dimensionamos la potencialidad que tiene, incluso en la generación de empleo, claro, ¿no? Cosa que es importante si pensamos cómo eran las cosas hace 30 años. Hoy usamos tecnologías que antes teníamos que hacer a mano y hoy se hacen con máquinas automáticas y entonces yo creo que todo eso tiene un impacto que hoy es capital, sobre todo para para, digamos, tener una ciudadanía que se precie de la gente que viene atrás de nosotros, ¿no? Se requiere investigadores, como dije anteriormente, con versatilidad, con capacidad de poder insertarse rápidamente en temas de alto impacto que surjan, con la profundidad que corresponde. Se requiere capacidades de cálculo, capacidades informáticas, capacidades en equipamiento para medir lo que nunca antes se había podido medir al nivel de resolución que antes no se podía. Se requiere mucha cosa, hoy es más exigente que nunca. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el desafío es muy grande y la ciencia uruguaya, la ciencia y la tecnología, tiene realmente que estar equipada con infraestructura, con capacidades, porque si no se pierde pie muy rápidamente. Y además, ¿dónde van las ideas, no? O sea, hoy las inversiones van a donde están las ideas. Claro. Las ideas, ¿ah? Si es tecnología, puede estar en Taiwán, claro. Usted puede estar en Taiwán, en Uruguay, les da lo mismo. O sea, si tenemos jóvenes con capacidad de emprender nuevos horizontes, que es lo que tratamos de hacer en nuestras facultades, las ideas, el mundo es uno solo y las ideas
O sea, las cosas van a donde está la idea. Sí, y es sabido, que, contando lo que dice Juan, que cuando se requieren de inversiones de alta tecnología, se hace una revisión en el país donde se va a instalar esas inversiones, cómo está de recursos humanos calificados en el área de interés. Entonces, formar investigadores, formar científicos, formar tecnólogos, es muy importante porque también atrae inversión. Nosotros tenemos una tasa relativamente baja de personas que se dedican a la ciencia por habitante, incluso Bajísimo. comparándolo con los países de la región. Eso sigue igual. Sigue igual, sí, sigue igual. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay que tener políticas sectoriales que permitan, digamos, llevar a que la situación sea otra. Eso es un tema también educativo. Digamos, el tema educativo es un tema también importante, ¿no? Es decir, cómo se están formando las nuevas generaciones, y eso también a nosotros, en el caso nuestro de Álvaro y yo, integramos parte de lo que es el Sistema Nacional de Enseñanza Pública. Ahí es donde tenemos que invertir y poner el acento, porque el futuro va a estar en las capacidades cognitivas, las ideas, la educación que tenga nuestra gente, porque somos un país de 3 millones de habitantes, Claro. ¿no? Está bien, pero como sociedad capaz que tenemos que hacer un trabajo en eso, ¿no? Así que a los gurises no les pase lo que les pasó a ustedes. O sea, que en realidad decir, hay trabajo, porque la tasa de investigadoras e investigadores que tenemos muestra que hay trabajo para más. Sí, la forma de convencer a los jóvenes, a las y los jóvenes, para que puedan estudiar carreras científicas y dedicarse a esta actividad, que es apasionante, debo aclarar, es básicamente mostrar de que lo que les espera es un futuro venturoso, que hay inversión en ciencia y tecnología, inversión en equipamiento, en infraestructura, que es una carrera dignificada desde la inversión para que los jóvenes, las y los jóvenes puedan estudiar y decir, yo tengo futuro en esto. Y cuando llegue a la edad que tenemos Juan o yo y que están a cierta altura de la carrera, decir, pude hacer todo esto, pude cumplir lo que me había puesto como objetivo a la hora de elegir la carrera científica y hacer un montón de cosas que están en mi acervo. Claro. Y estoy contento y me siento realizado. Y para eso es necesaria inversión. Muchas veces hablamos de la poca inversión que existe en fútbol y justificamos que no estamos bien por eso. Piensen que eso es una pelota de fútbol y una cancha. Imagínense en ciencia, si no hay inversión, lo que podemos hacer es muy limitado. Sí, también creo que es bueno recalcar que hay, sobre todo cuando hablamos, las vocaciones científicas empiezan increíblemente bastante jóvenes. Por ejemplo, tenemos áreas en la cual, por ejemplo, nos faltan mujeres, sobre todo el área de física, de matemáticas, un poco menos, pero también, y entonces muchas veces tiene que ver ya desde la escuela, cómo nos enseñan qué tipo de... Un sesgo de género, para tal o cual esto no disciplina. es para vos, claro. ¿no? Y eso juega mucho el sistema educativo, sobre todo hay estudios hechos de las academias de ciencias, como también la que integramos Álvaro y yo, en el cual está claro que, por ejemplo, hacer experimentos genera una cantidad de vocaciones de las áreas. Yo puedo decir que una niña, un niño decida ser médico, desea ser veterinario, decida ser químico, y es simplemente exponerlo a lo que es la ciencia haciendo experimentos, ¿no? Y mostrar las buenas noticias de la ciencia, ¿no? Porque generalmente ustedes son requeridos, ustedes y todos sus pares, cuando las cosas salen mal, ¿no? Cuando tenemos, bueno, hace poquito con el antivirus, te vimos desfilar a ti y a toda la gente de virología por los informativos, ni hablemos de lo que fue el episodio de la sequía y todo el rol que tiene Facultad de Química en el control de calidad de agua, pero también hay que dar el lado bueno, decir, bueno, mirá, esta persona desarrolló una carrera, le fue bien, o esperemos que se abra de una vez la licenciatura en oceanografía para ver el impacto de Uruguay Sub-200 en esas vocaciones. Sí. La ciencia es linda. Sí, claro que sí. Apasionante. Claro que sí.
Yo les quiero agradecer mucho. Me quiero despedir con una anécdota que recordaba ahora, no lo tenía presente. Cuando Sobreciencia, un programa de radio, hicimos un pequeño ejercicio de preguntarle a 3 o 4 referentes en áreas cómo pensaban que iba a ser su sector en 30 años. Y como Juan Cristina ya era decano de Facultad de Ciencias, no hablamos de virus, sino que hablamos de la enseñanza universitaria. Y él en ese momento, creo que fue en el año 2015, si no me equivoco, nos dijo, dentro de poco nadie va a hacer una sola carrera universitaria. Nadie va a hacer un solo trayecto. Acá tenemos un físico y un químico, ¿no? que de alguna manera, si bien la juntaste, en el mismo lado viene por ahí. No conozco otro, aclaro. ¿No? Yo no conozco otro, no. Pero, nadie cometió ese error de nuevo. Pero cada vez se ve más también, ¿no? Jóvenes que empiezan una carrera y dicen, no, esta me gusta, pero que después que termine voy a hacer digo, en Facultad de Ciencias ahí siempre pasa, uno puede pensar que le gusta una especialidad y después ve otra, uno puede pensar que le gusta la biología molecular y después ve la nanotecnología y agarra para ese lado, por eso es tan apasionante, o puede agarrar, puede hacer cosas muy, muy, muy diversas. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que han hecho sus tesis en virología conmigo y hoy trabajan en neurociencias, claro, trabajando en enfermedades neurodegenerativas, o sea que tenés un abanico enorme de cosas para hacer, ¿no? Yo les quiero entregar los presentes de Ística, objetos que son, ahora les voy a mostrar en cámara, hoy toca muchas gracias. Los mousepad, a ver si lo mostramos así para que se vea bien. Esta es la colección que Ística hizo especialmente para la 6ª temporada de Sobreciencia. Esto no se compra, esto no se vende, son los souvenirs por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y el agradecimiento enorme por darnos ese tiempo, acompañarnos en el programa. Al revés. Bueno, y seguiremos hablando como siempre. Al contrario, muy agradecido, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos el programa de hoy y nos vemos acá la semana que viene en TV Ciudad.